Voy a presentar esto primero. Ahí está. Lo que voy a presentar son algunas reflexiones. A partir, le presento aquí un libro que está ahorita en prensa, ya espero que en un mes esté a la venta, que hicimos con Didimo. Y lo que presento, lo que voy a leer ahora, son reflexiones a partir de los argumentos, de las reflexiones, de las críticas que hacemos con Didimo en este libro, y que aquí le estamos mostrando. En cierta forma, bueno, además de presentarles esta novedad, es también un corolario, lo que voy a leer, es un corolario en términos de apuntes y de aportes al debate político propiamente tal para América Latina. En particular, como ya se ha señalado, en el contexto actual de acceso de gobiernos de izquierda, progresista y también populares en algunos casos, a esferas de poder y de gobierno. Dicho eso, bueno, ahora sí ya, quitando eso, lo que... Espera que hay un problema, y ahora sí, lo veo todos. La cuestión es la siguiente, o sea, el contexto lo tenemos claro, hay avances, etcétera, ¿no? Sin embargo, sobre el proyecto incluso de transformaciones sociales, el programa de la izquierda en Latinoamérica no nos resulta demasiado problemático llegar a ciertos consensos. En general podemos concordar que se trata de un proyecto antineoliberal, anticolonialista, popular, feminista, ecologista, indigenista, bueno, y así le podemos ir agregando certificados adicionales, ¿no? Definir cada uno de estos conceptos pasa a ser algo más complejo, pero igual no es difícil lograr algunos consensos básicos, y en realidad, y sobre esto ya hay una amplia literatura en la cual concordamos muchos. La cuestión, sin embargo, se nos vuelve un nudo gordiano cuando llegamos al poder, al gobierno, e intentamos implementar algunas de estas ideas de estos proyectos. Los casos concretos y más recientes, por los dos extremos geográficos, me refiero, no se piensa otra cosa, el de López Obrador en México y el de Gabriel Boric en Chile, ¿no? Ambos llegaron al gobierno con una amplia aprobación electoral, con votaciones históricas en los dos casos. Todo indicaría que tendrían las condiciones necesarias para implementar programas de cambios estructurales y radicales. Más allá de las cuestiones circunstanciales que afectan a uno y a otro, las pandemias, etcétera, ¿no? Lo cierto es que ambos enfrentan una misma problemática, que no está dicha. La base de este nudo gordiano que aún no hemos resuelto. Y es la implementación del programa. Su éxito o fracaso no depende de la lucidez del programa, de la brillantez con que haya sido elaborado, menos aún de la capacidad de los dirigentes. Y aquí no hay nada personal, ¿no? En las críticas a uno o a cualquiera, sino de algo más simple pero más trascendental, de la correlación de fuerzas que definen cada coyuntura histórica, es decir, de la situación política y en particular de la cuestión de las hegemonías y fuerzas políticas en conflicto. Y las hegemonías políticas no se resuelven a través de procesos electorales, sino que responden a una cuestión más profunda. La lucha por las hegemonías pasa, entre otras cosas, por los modos de constitución y formación de los sujetos sociales y políticos, que disputan esas hegemonías. Y en nuestro caso pasa por los modos de constitución de las clases populares, como sujetos políticos, esto es, portadores de un proyecto de transformación social. Digámoslo así, podemos tener ese proyecto de transformación, pero no necesariamente tenemos al sujeto de ese proyecto de transformación social. Nuestro nudo gordiano es que no tenemos teorías ni estrategias de cómo se da la formación de las clases populares en el capitalismo latinoamericano contemporáneo, actual. Sabemos muy bien cómo se configura la estructura de clases. La economía política y otras disciplinas nos dan un adecuado diagnóstico y descripción de todos esos procesos. Ese no es el problema. La cuestión sigue siendo cómo esas clases, de la estructura de clase que nos da la economía, se constituyen como sujetos sociales, como clases sociales, y no como meras categorías del análisis económico. Frente a ello nos fallan y nos faltan las teorías. Y nuestra falta de teoría refiere precisamente a nuestra falta de entendimiento del modo de constitución de las clases populares como clases populares, y no solo como individuos de estratos populares. Sabemos, no solo desde Marx, desde antes que él incluso, que las clases se forman en la lucha de clases. Gran tesis, pero que no nos sirve de mucho para entender qué está pasando hoy con esa lucha de clases. Menos aún, y perdón la ironía, para entender por qué desde hace ya varias décadas vamos de derrota en derrota. La cuestión desde esa tesis es que las clases se constituyen, la idea de la lucha de las clases en la lucha de clases, se constituyen desde el conflicto social, y en particular
agrego yo, del modo como se estructuran las prácticas sociales en ese conflicto social. Toda práctica social conlleva un modo de constitución de cada actor de esa práctica, como actor social de esa práctica social. La cuestión entonces es caracterizar, discernir, analizar el modo de constitución de esas prácticas sociales, que en sí mismas implican conflictos, negociaciones, dominios, sometimientos, etc. Aquí la tesis que planteo en ahorita es que en el capitalismo contemporáneo, definido como global en su modo de producción, posmoderno en sus modos culturales y neoliberal en su modo ideológico de constitución del sujeto como el individualismo como etos, diría el individualismo como etos de clase, valga el oxímoron, digamos, ¿no? Estas prácticas sociales, en este capitalismo, estas prácticas sociales de luchas y conflictos sociales de clase, pues, están mediados por estas formas de hegemonía económica, cultural e ideológica del capitalismo. La formación de los sujetos de las prácticas sociales, de los conflictos y las mismas prácticas están mediadas por otros campos de conflicto social y de constitución de sujetos, más allá de lo que entenderíamos como campos de clase, es decir, la economía, la explotación, la acumulación, etc. Aquí vemos género, etnia, raza, ciudadanía, nacionalismo, colonialismo, etc., como campos desde donde suelen constituirse los conflictos, el modo de manifestarse y experimentarse el conflicto social. Todos ellos surgen por sobre la condición de clase, el campo de la clase, la explotación, dejando a la clase y la condición de clase, subsumido, supeditado a esos otros campos, no constituyéndose, por tanto, en el vector articulador del conflicto social. Veamos esto con un ejemplo para ilustrar esta idea, que parece medio abstracta. Cabe preguntarse, y que no hay nada personal en esto, ¿por qué para Gabriel Boric, quien se define de izquierda, quien viene de luchas estudiantiles de izquierda, por qué para él le es más fácil definirse como feminista? Le es muy cómodo autoproclamar su gobierno como feminista, como paritario, pero le resulta tan difícil definirse como un gobierno popular, a pesar de que está demostrado que su triunfo en segunda vuelta fue gracias al apoyo popular, el cual se le fue negado en la primera vuelta. Es decir, por sus votos, él no tenía apoyo popular, fue el pueblo el que salió a votar a favor de él en una coyuntura muy particular. Es evidente que su triunfo es por el voto popular, no hay duda, igual que en el caso de López Obrador y de muchos otros. Sin embargo, es igualmente evidente su dificultad para representar a ese mundo popular, siéndole más fácil y cómodo mantener sus definiciones identitarias y programáticas con base en otros vectores del conflicto social, pero no el de clase y lo popular. No es que no exista lo popular y la clase, pero está supeditado, subordinado a esos otros campos. En este plano, lo que está pasando es que tanto estos dirigentes, en el caso de Chile Boric, en España Sánchez, etcétera, y así podemos seguir nombrando, como los mismos sujetos, tanto los dirigentes como los mismos sujetos sociales, los movimientos feministas, por ejemplo, suelen estar subsumidos dentro de la economía ideológica del neoliberalismo y el mundo cultural de la posmodernidad. Desde los 80 se nos impone la ideología del pensamiento único, no solo en la economía, que se sustenta en la hegemonía del neoliberalismo y que deriva en propuestas teóricas y políticas sobre el fin de la clase tanto como categoría de análisis, como categoría social y de praxis política. Como categoría de análisis ya no se piensa el conflicto social desde la clase, desde la estructura de clase y desde la estructuración de las clases y el conflicto social. La sociedad entera ya no se piensa desde este paradigma marxista de clase, etc. Como categoría social, los sujetos sociales a los cuales se busca representar, convocar, ya no se conciben como clases sociales. Esto es, con base en sus posiciones en una estructura social y sus implicaciones sociales y políticas, sino que se conciben, se piensan desde otros campos de constitución de sí mismos como sujetos sociales y políticos, y por tanto desde otros campos de estructuración del conflicto social. Nos referimos al género, la etnia, la raza, la ciudadanía, etc., ¿no? La cuestión de derechos, en fin. La cuestión es que para gran parte de la izquierda latinoamericana y mundial, de la cual somos parte, la clase, ya fuera como categoría de análisis o ya fuera como categoría social, tendría a quedar subsumida, cuando no directamente desechada, de sus discursos, análisis y praxis políticas. En este caso basta ver simplemente lo que fue la llamada centroizquierda en Chile, en su rol en los gobiernos de la concertación.
En el caso de México, el PRD, por ejemplo, ¿no? Los discursos y proyectos de izquierda se desplazaron desde la cuestión de la clase hacia otros campos de formación del conflicto social, pero sin poder articular y potenciar dichos campos, estos nuevos campos y conflictos, en un proceso de confrontación con lo fundamental del capitalismo, la clase, la formación de las clases, dominantes y dominadas, y del conflicto y la lucha, la acumulación, la explotación. El conflicto social y la política de izquierda se aborda desde esta lógica, y se estructura desde otros campos, el género, etcétera, ¿no? Que aunque ganan en transversalidad, en cuanto a convocar y representar amplios intereses transclasistas, pierden, sin embargo, potencia y radicalidad en cuanto a su capacidad de confrontar con la estructura de poder del capitalismo. Tomando en cuenta lo anterior, me referiré a una de las tesis más ampliamente difundidas desde los modelos más conservadores, pero que han tomado cuerpo incluso en muchos discursos de izquierda, ¿no? Sobre todo de las llamadas renovaciones socialistas de la izquierda, que señala la desestructuración de la clase, y en particular la llamada fragmentación de la clase frente a la multiplicidad de todos otros campos de constitución del conflicto social, y por tanto de formación de sujetos en lucha. Es decir, frente a la multiplicidad de conflictos de género, de etnia, de ciudadanía, de migración, de cambio climático, etcétera, etcétera, la clase queda, en cada uno queda fragmentada, queda desarticulada, desvinculada en cada uno de estos conflictos. Es un poco la tesis. Ahora, discutiendo esa tesis, con base en el discurso posmoderno, que traspasa, transfiere, está la esencia de ese discurso, se señala que la demanda por reconocimiento, lo que señala Nancy Fraser, que focaliza en el conflicto y la movilización en la lucha por la condición de género, de etnia, ciudadanía, etcétera, derivan también en una multiplicidad de formas de construcción de identidades y modos de conciencia de lo social, y de sí mismos dentro de lo social. Se habla así de identidades múltiples, concepto muy desarrollado desde la perspectiva postmoderna. En ese contexto se plantea la tesis de la llamada fragmentación de la clase, de la desestructuración, como vector constituyente de las entidades, la clase es decir, como vector constituyente de la entidad de los sujetos. La clase ya no es ese vector. Y por tanto, ya no es el vector del cual se constituye el conflicto social. Desde mi perspectiva, en cambio, sostengo que en realidad, y en estricto sentido, no existe tal fragmentación de clase. Ojalá fuera tan simple como decir la clase está fragmentada. El término es un asunto mucho más complejo. De hecho, el término fragmentada estaría siendo una metáfora imprecisa que distorsiona cuando no simplemente genera una confusión en el análisis. La cuestión es más profunda, más grave incluso para nuestros propios propósitos. Asumir la fragmentación de la clase supone que la clase existe y que está efectivamente fragmentada. Esto es, que existen fragmentos de ella por aquí y otros por allá. Y que el problema es que no están articuladas, vinculadas entre sí. La cuestión, a mi entender, es que no existen tales fragmentos, por la simple razón que la clase en sí misma no está configurada ni como tal, ni como fragmentos de ella. En el capitalismo contemporáneo, la clase trabajadora no está conformada como un hecho social, y menos como un hecho político. La clase a la que nos referimos como fragmentada, en realidad sigue siendo solo un hecho ideológico. Esto es, una idea de la clase, mas no la clase en sí como hecho social experimentado y político, por tanto. Podemos identificar, diagnosticar una estructura de clase en el capitalismo actual, lo hemos hecho muchas veces, pero ello no implica que esa estructura devenga como hecho social y político. Entre una y otra, entre la clase como parte de una estructura, la economía política, y la clase como parte de una estructura social, de una sociedad, de la polis, política, median una multiplicidad de campos y vectores, eso lo sabemos. En este sentido, la formación de la clase, el concepto formación de la clase, retomado de E.P. Thompson, cuando hablaba de la formación de la clase obrera en Inglaterra, para hablar de los procesos que están más allá de la economía en la formación de la clase. Siguiendo esa lógica, la formación de la clase, esto es la construcción de ese sujeto que identificamos desde la economía política como clase trabajadora, está mediada, transformada por estos otros vectores que hacen eso, transforman su condición de clase desde otros campos de identidad, conciencia, conflictividad, que ocultan, en este caso el capitalismo contemporáneo, e invisibilizan, subsumen a la clase y su condición como tal. En la sociedad contemporánea, neoliberal, posmoderna, la condición de clase ya no está siendo un vector desde el cual se constituyen los sujetos sociales, y por tanto el conflicto, la lucha. Y aquí confluyen dos dimensiones sociales distintas.
Por un lado, la hegemonía neoliberal y de su etos individualista, que hace de los actores sociales, perdón, clases, géneros, etnia, etcétera, se constituyan preferentemente desde modelos individualistas, desde el individuo como sujeto en sí mismo, y no desde las condiciones que estructuran a esos sujetos como categorías sociales. Aquí hay un problema ontológico, digamos, en términos de ontologías individualistas versus estructuralistas. Por otro lado, y lo que aquí nos interesa argumentar, está lo que ya hemos planteado respecto a la formación de las identidades en la sociedad postmoderna y cómo ella afecta y repercute negativamente en la formación de la clase. Veremos esto con un ejemplo más concreto. Perdón. Me referiré al trabajo, a un tipo de trabajo particular, de obrero, ¿no? Al trabajo de los jornaleros agrícolas en cultivos y empaque de fruta y hortalizas para la exportación. Un ámbito de alto desarrollo tecnológico y altamente globalizado. Tres casos distintos de este mismo trabajo. En Chile, ese trabajo de cultivo y empaque de tomates, por ejemplo, que se exportan a Estados Unidos, es realizado preferentemente por mujeres temporeras. Las temporeras de la fruta, de la hortaliza, se les llamó. En el norte de México, el mismo tomate que se puesta a la venta en un supermercado gringo es sembrado, cosechado y empacado por migrantes mixtecos del sur del país. En los campos de California, el mismo tomate que va al mismo supermercado es sembrado, cultivado, cosechado y embalado por un migrante mexicano, muchas veces indocumentado. La cuestión es que aquí tenemos una misma actividad productiva, un mismo modo de explotación del trabajo, por tanto, una misma estructura de clases. Sin embargo, se presentan también tres modos diferentes y no articulados de formación de cada sujeto particular como clase social. Y no solo eso, en cada caso particular, su constitución como sujeto, como clase, está directamente mediada, cuando no estructurada, por tres campos distintos de estructuración social de esos sujetos y que predominan sobre lo que les es común a todos ellos, su condición de clase. En Chile, la mujer temporera se constituye desde su condición de género. Las demandas han sido siempre en función de su condición de mujer, no de su condición de trabajo. El énfasis siempre ha sido en la mujer. ¿Y por qué la mujer? Esa mujer es explotada y no ese trabajo es explotado. En el norte de México, el trabajador se constituye desde condición étnica. Su identidad frente a otros actores económicos productivos y frente a la sociedad misma es desde esa condición que subsuma la de clase. Lo podemos ver en San Quintín con los mixtecos y en Sinaloa, donde el origen, ¿no? Y la identidad comunitaria indígena les constituye una idea, una red social, una forma comunitaria con la cual se interactúan con los demás grupos sociales de la sociedad, capitalistas, empresarios, clases medias, etcétera, comerciantes, en fin. En California sucede lo mismo. El trabajador agrario no se constituye como tal, sino como migrante indocumentado. Y aquí hay un gran retroceso, por ejemplo, a lo que ocurría en los años 60, cuando, gracias al liderazgo de César Chávez, ese mismo migrante se constituyó como migrante y trabajador, organizado a través de sindicatos, federaciones que defendían su condición migratoria y su condición de trabajador, ¿no? Ahora bien, en cada caso, hoy día, la mujer temporera, el mixteco, el migrante indocumentado, no se articulan entre sí como clase, ni se reconocen como sujetos de una misma clase de trabajo. Y no lo hacen no porque estén fragmentados, porque sean fragmentos de una misma clase. De hecho, eso es precisamente lo que no ocurre. No se sienten, no se identifican como sujetos de una misma clase, pues esa clase aún no está formada como tal. Lo que pasa es que en cada caso, cada sujeto particular se constituye desde diferentes campos del reconocimiento de identidades y conciencias de sí estructuralmente distintas y diferentes. Uno y otro se ven como fragmentos de una clase, porque simplemente no se ven a sí mismos como parte de esa clase, sino que se perciben, se constituyen como parte de categorías sociales diferentes, género, etnia, ciudadanía, etc. Cada una de las cuales tiene sus propios dispositivos y modos de estructuración y conformación como sujetos, y con ello sus propios modos de formación de conciencia frente al conflicto social y sus propios modos de participación y compromiso e intervención en ese conflicto social. Se trataría, de hecho, de tres campos diferentes de constitución del conflicto social. Entonces, de tres modos de conflictos políticos diferentes. En esta perspectiva, desde la tesis de la fragmentación de la clase, la estrategia sería establecer los mecanismos y dispositivos para articular desde arriba a estos tres sujetos, articulando la lucha de género con la lucha étnico-racial y la defensa de los migrantes. Desde nuestra perspectiva, en cambio, el problema es otro. La articulación es hacerse desde abajo,
recuperando aquella dimensión que los une a los tres y que los identifica y conforma como sujeto de una misma categoría social, la clase, y por ende la explotación como campo de estructuración de sus identidades, conciencia y modo de participar e intervenir en el conflicto social. No es solo sumar, articular género más raza más nacionalidad, sino que reconstruir cada uno de ellos, el género, la raza, ¿sí?, desde lo que les es común a cada uno de ellos y que está subsumido, olvidado, la clase. La estrategia no es cómo unir los fragmentos, sino cómo reconstruir, volver a construir, digamos, cada fragmento desde su condición de clase, sin que ello implique perder y subsumir su condición y modo de reconocimiento específico, como género, mujer, etnia, etc. La fragmentación de la clase, la desestructuración, paradójicamente no deja de ser un concepto abstracto, que no permite dar cuenta de la complejidad del asunto. Y ello porque en su misma formulación asume que la clase existe como tal, cuando en realidad la clase en esa misma perspectiva solo existe como categoría de análisis, más no como categoría social, como un hecho social. Es esa confusión del uso del concepto de clase, usar la categoría de análisis como si fuera una categoría social, la que lleva a estrategias que no apuntan al meollo del asunto y que dificulta, por ejemplo, en el caso, volviendo al caso de Boris, el poder articular en su discurso, en su autoidentificación como feminista y popular, porque no logra articular esos dos mundos. Ese es el punto. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque hay un problema de falencias teóricas. En otras palabras, para que se dé la desfragmentación de la clase, parafraseando esa tesis, esto es, se constituye la clase como tal, los sujetos en cuestión, en este caso la mujer, el indígena y el migrante, así como en otros los jóvenes y los adultos mayores, etcétera, los que fueren, los sujetos en cuestión tienen que constituirse en tanto sujetos sociales y no solo individuos particulares, desde su condición de clase, y desde allí establecer la mediación necesaria para articular en ese proceso su condición de clase con sus condiciones particulares de existencia con los sujetos particulares. Desde la condición de clase, reconstruir y establecer la forma de constitución del género. En este sentido, la crítica no es a las feministas, de que por qué las feministas las catalogan de pequeños burgueses y no populares. El problema no es de ellos, no es de ellas. El problema es del mundo popular, de quienes no estamos a este lado, de que no hemos sabido reconstruir desde lo popular un discurso feminista, que sea popular y feminista. No es tarea de los feministas volverse populares, es tarea nuestra hacer primero, reconstruir el mundo popular y eso impregnarlo de una identidad de género. Y ahí vamos a entender claramente lo que nos decía Angela Davis sobre la articulación de clase, raza, género, como elemento constitutivo y constituyente del sujeto social que nos interesa. La cuestión de fondo, y con esto ya voy terminando, es que en el capitalismo contemporáneo, en estos tres casos del ejemplo que he señalado, la condición del trabajador, del trabajo, la explotación de clase, pues, no deja de ser un mero accidente, un accesorio, una constante en la ecuación que define la forma de constitución de ellos como sujetos sociales. Cuando esa condición de clase debiera ser la variable fundante de esa ecuación, de ese proceso de constitución de ellos como sujetos y por tanto de su posición y modo de intervención en el conflicto social. Esto redundaría en una transformación del carácter mismo del conflicto social, dejando de ser una mera lucha por reivindicaciones particulares, muy legítimas, por cierto, para hacer una lucha de confrontación a este modo capitalista de dominación y explotación. En síntesis, es el tiempo del regreso de la clase, del regreso de lo popular, como campo, como idea fuerza, desde lo cual articular no solo proyectos de cambio, sino constitución de los sujetos sociales portadores de esos proyectos de transformación social. Gracias.